¿Te preguntaste alguna vez por qué cura? Dicen que el amor lo cura todo, que el amor es para siempre. Yo lo creo. Bienvenidos a todas y a todos a una emisión más de El Banquete, Procesos Humanos y Psicoanálisis. Yo soy Randú, anfitrión de este banquete. El diálogo que articularemos hoy versará acerca de la locura. Se ha hablado de la locura desde que el humano es humano. Hoy quiero comentar acerca de este tema, ya que en la semana acudí a una conferencia del maestro Héctor Mendoza, compañero y amigo de profesión, y él estuvo dialogando acerca de una película que se está proyectando actualmente en las salas de la ciudad, que es la secuencia de una trilogía. Esta película es Mr. Glass. Él le dio el giro de la teoría de Mr. Glass, como en un inicio de hecho se iba a llamar esa película. Y damos cuenta de que esa película, en una de sus secuelas, en una de sus parte de esta trilogía, habla de la personalidad múltiple. En esta película de Fragmentado, y comentando con el compañero Héctor Mendoza, estuve yo recordando algunas otras películas donde se tratan temas acerca de la locura y la psicosis. Recordé esta película de El Dragón Rojo, en donde hay sucesos de parte de esta relación temprana que tiene el sujeto, que van desarrollando ese yo o ese desdoblamiento del yo, esos dos yoes, y que eso le va permitiendo a él tener una relación con su cuidadora. En este caso recuerdo que era una abuela, y cómo eso lo marca, eso le da un giro a su existencia, y entonces toda esta forma de él relacionarse con su social lo lleva a estar padeciendo de una manera tal que incurre en delitos. Esto me hace recordar el libro de Sigmund Freud, este texto donde habla del porvenir de una ilusión, donde trata temas que ya en su momento había tratado en otros textos, como Tótem y Tabú, como el malestar en la cultura, y habla de cómo el sujeto es orillado a partir de este condicionamiento social a ir absteniéndose de la manifestación de ciertas pulsiones, de ciertos instintos animales, y cómo incluso en su momento el mismo Freud fue tildado de loco, de degenerado, de perverso, cuando planteaba las teorías sexuales infantiles, cuando hablaba de que el humano no era ni la mitad consciente de sus actos, de su discurso. Y esto da apertura a otros textos que él mismo señala, como este texto del doctor Schreber, donde él hace un análisis del escrito de este enfermo nervioso paranoico, y cómo eso apertura en otros momentos a otros teóricos del psicoanálisis, como Lacan, a poder dar cuenta del tratamiento de la psicosis. Quiero leer una parte de un texto que traigo aquí, donde dice que hay un malentendido que lleva a veces, no siempre, a imprecisiones en el marco de la clínica con orientación en la enseñanza de Freud y Lacan. Y es
el que hace su aparición cuando se utiliza la palabra locura. Y este malentendido se hace intenso cuando algunos lo utilizan como sinónimo de psicosis. Inclusive los mismos Freud y Lacan así llegaron a hablar alguna que otra vez en el contexto de sus desarrollos. Pero a la hora de ser precisos, locura es un término que habla de una noción que como tal tiene características propias, las cuales nos llevan a decir que no se reduce a ninguna de las estructuras clínicas, llámese neurosis, psicosis o perversión. Yendo nuevamente a esta cuestión del arte, donde sabemos que el arte nos lleva a la delantera, quiero leerles este pequeño cuento de Mario Benedetti, donde nos relata la historia de cuando los sentimientos y cualidades de los seres humanos se reunieron para jugar al escondite con su inmensa fantasía y claridad. Quiero agregar que en este cuento el escritor uruguayo nos invita a conocernos, a identificar nuestras emociones y nos cuenta la historia de relación entre amor y locura. Cuentan que una vez se reunieron en algún lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los seres humanos. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: vamos a jugar al escondite. La intriga levantó la ceja y la curiosidad, sin poder contenerse, le preguntó: ¿al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 1.000.000. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes al que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó convenciendo a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba hacer nada, pero no todos querían participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En realidad, lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido suya. La cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. 4, 5. La primera en esconderse fue la pereza, como siempre tan perezosa. Se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo que, con su propio esfuerzo, había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzó a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos, que si un largo cristalino para la belleza, que si una hendida en un árbol perfecto para la timidez, que si el vuelo de una mariposa, lo mejor para la voluptuosidad, que si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad, y así terminó por acurrucarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno, desde el principio airado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira se escondió detrás del arco iris, la pasión y el deseo, en el centro de los volcanes. El olvido se me olvidó dónde se escondió, pero eso no es lo más importante. La locura contaba ya 999.999 y el amor no había aún encontrado sitio para esconderse. 1.000.000 contó la locura y comenzó a buscar. La primera a la que encontró fue a la pereza, a solo 3 pasos detrás de unas piedras. Después se escuchó la fe
discutiendo con Dios sobre la teología y a la pasión y el deseo. Lo sintió vibrar en los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite, que había resuelto ser un nido de avispas. De tanto caminar, sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada en una cerca sin decidir a dónde esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris, mentira en el fondo del mar. Encontró hasta el olvido, ya que se había olvidado que estaba jugando a las escondidas. Solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta y en la cima de las montañas. Y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal y pensó, el amor, siempre tan cursi, seguro se escondió entre las rosas. Y tomando una horquilla, comenzó a mover las ramas, cuando de pronto se escuchó un doloroso grito. Las espinas habían herido los ojos del amor. Y la locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó en la tierra al escondite, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Ok. Quiero tomar aquí un poco una película llamada en México Mente Brillante, que es una película que habla sobre John Nash, este premio Nobel en su momento, y que desarrolla en esta forma particular que tenemos todos, desarrolla una forma de relación con lo otro, con los otros, en donde empieza a generar alucinaciones, delirios de grandeza, y donde hasta un determinado momento de la película nos damos cuenta que eso está ocurriendo, pues en la trama de la película, este personaje cree que está participando con el FBI, con la CIA, que está descifrando códigos, que está de esta manera llenando esta necesidad que tenía él de trascender, de ser importante para los demás. Y cómo en la película vamos dando cuenta que desarrolló incluso amigos imaginarios, un amigo de cuarto que estaba ahí con él. Y cómo todo esto fue llevándolo a estar de una forma muy paranoide, de una forma donde se estaba cuidando de todos, donde se estaba alejando de las personas que en realidad se relacionaban con él en la manera que él podía, con estos compañeros de escuela que luego lo ayudaron tanto, esta esposa que en su momento está muy ilusionada con él, muy enamorada por todo lo que él manifiesta en las clases que él impartía. Entonces, damos cuenta en esta película de una postura alrededor del amor, en donde el amor permite a este personaje salir de ese estado y situarse en el real, aún con su estructura, porque en un momento dado de esta película se le pregunta por parte, de hecho, de este personaje que envían a cerciorarse de que era adecuado darle el premio Nobel, a cerciorarse de esta nueva postura de él, porque no hay que olvidar que estuvo en un hospital psiquiátrico, que estuvo siendo medicado y que es precisamente en ese momento de la medicación que él empieza a darse cuenta que no podía
cumplir en lo sexual con su pareja, que el medicamento lo tenía tan sedado que incidía en su biología para poder tener estas relaciones sexuales con su mujer. Entonces él empieza a ocultar el medicamento, empieza a dejar de medicarse, y es ahí cuando empieza a trabajarse propiamente con el sujeto a partir del amor, de este amor de esta esposa que en su momento quiso alejarse de él porque por un accidente de esta misma incapacidad de él de situarse en la realidad, su hijo pequeño se quedó en la bañera y estaba a punto de ahogarse. Entonces es cuando ella decide dejarlo, decide alejarse de él. Pero él va y se le para enfrente del auto cuando ella está saliendo y le menciona que está ella, que él está haciendo eso de no medicarse porque pues no le podía cumplir en esta cuestión de la sexualidad, que se sentía que eso no le ayudaba a pensar, porque él, recuerden que le tenía esa facilidad de descifrar códigos, de trabajar con las estructuras. De hecho, a John Nash le debemos un tanto el que se esté trabajando por las redes sociales, de que se esté interactuando. Fue uno de sus algoritmos, fueron los que dieron cabida a que se pensara todo este suceso de la internet, de estas relaciones virtuales que ahora están muy en boga. Y bien, recuerdo que en algunos textos y en algunos sitios de las páginas web he encontrado yo que, y incluso en el mundo sí he encontrado algunos comentarios acerca de que pues que el psicótico, que el loco, que el esquizofrénico no puede establecer un lazo transferencial, pero creo que la confusión incide en que no es un lazo transferencial como el del neurótico, no es un lazo transferencial como otras estructuras, sino que es un lazo transferencial que tiene particularidades. Yo recuerdo que cuando Lacan en el seminario 3 de la psicosis empieza a trabajar acerca de ello, ya había él tenido en cuenta este descubrimiento de Winnicott del objeto transicional y de el espacio de transición, y entonces yo traigo este carrete remontándome un tanto a este programa pasado que hablamos del juguete, y para poder hacer esta observación en donde recuerden que Ernest, el nieto de Freud, alejaba el carrete lejos de sí y luego lo acercaba nuevamente hacia sí mismo por medio de este hilito que quedaba, y eso permitió hacer ciertas observaciones a Sigmund Freud en relación a cómo ese objeto, que era una creación del niño, ese objeto le permitía a él depositar las cosas que estaba sintiendo para poder afrontar un real, para poder afrontar esta ausencia de la madre, estas ansiedades, estas angustias, esta incertidumbre que tenía cuando la madre no estaba cerca de él, cuando la madre no estaba a su vista. A los que están en Facebook Live pues pueden ver que estoy alejando este carrete, lo estoy poniendo lejos de mi vista y lo estoy acercando con este hilito. Es un carrete de hilo, haciendo este ejercicio para visualizar un tanto esto que permite a Lacan dar cuenta de esto que él denominó su único invento, el objeto A, y que es lo que permite el tratamiento de la psicosis al articular al sujeto con el lenguaje. Yo quiero un tanto trabajar esto desde esta óptica de la teoría y la técnica para todos aquellos interesados en la cuestión del psicoanálisis, en la cuestión de la psicología, porque como ustedes saben, yo soy psicoterapeuta de corte psicoanalítico. Y bueno, entiendo que hay personas que se pueden interesar por estos estudios de la psicología, por algunos compañeros, pero bueno, ahorita continuamos, vamos a un corte
los dejamos por ahí con un ícaro que trajimos para que lo escuchen. Continuamos aquí en Facebook Live y quiero comentar que bien que este diálogo lo articulamos entre ustedes y yo. Quiero que si son gustosos de emitir algún comentario, de hacer alguna pregunta, de mandar saludos. Es importante para esta emisión su participación. Recuerdo alguna otra película en donde se maneja esta cuestión de la locura, de los actos locos, de esto que incide luego en el real, y me remonta a recordar un documental que se llama El paciente interno, un documental que ha estado prohibido durante mucho tiempo aquí en México, pues trata acerca de la vida de un personaje de la Ciudad de México que en su momento atacó a un presidente de la República, a este presidente que fue acusado de este genocidio de los compañeros estudiantes en el 68, y este personaje decide, a partir de leer en la Biblia ciertas contradicciones alrededor del actuar del presidente, del actuar de manera equívoca al reprimir a estos estudiantes que tenían una ideología distinta a la que se planteaba por el Estado. Y entonces él decide tomar justicia por su propia mano y atacar a este presidente. Esto, de hecho, él ni siquiera logra su cometido. Realmente a quien termina luego disparándole es a un general del Estado Mayor Presidencial. Pero en sí este acto loco, que creo que todos, que no estamos exentos a un acto loco, este suceso hace que sea torturado, que sea maltratado, que sea remitido a un hospital psiquiátrico después de haber estado por días enteros privado de su libertad y siendo continuamente entrevistado y torturado por distintas personalidades. Entonces él termina estando como un interno dentro de un hospital psiquiátrico donde absolutamente nadie podía interactuar con él, donde la comida se le daba por una rendija. Y entonces su familia empieza a apelar, a abogar por él, a intentar rescatarlo de esta situación en la cual se encontraba. Y pues bueno, la analogía de esta película, el símil es este tratamiento que se ha venido dando a la locura desde hace un buen tiempo. No hay que olvidar que a la locura se le ha venido tratando como una posesión demoníaca, donde ha habido la necesidad de hacer un exorcismo, donde a la locura se le ha excluido, se le ha recluido, se le ha escondido en las familias, se le ha llevado cada vez más lejos. Yo estuve trabajando un tiempo en un hospital psiquiátrico dentro de un cerezo. Entonces, estos sujetos que terminaron ahí en ese hospital psiquiátrico eran lo conocido por lo legal como lo inimputable. Y entonces, como estaban, según los expedientes, estaban faltos de sus facultades mentales. Y entonces es por ello que no se les podía instaurar un delito, poderse decir que se les imputaba un delito, por eso este término de inimputable. Y ellos habían cometido ciertos actos agresivos, ciertos actos violentos hacia adentro de su familia. Y entonces, pues la familia misma ya no quería saber nada de ellos, porque a muchos de ellos se buscaba una red de apoyo
porque pues el Estado también ya no quería responsabilizarse de la manutención de estos personajes. Entonces se buscaban redes de apoyo y se encontraba yo ahí platicando con trabajo social de que pues no, la familia ya no quiere hacerse cargo, no sabe cómo hacerse cargo. Y es ahí donde esto que tiene que ver con mi profesión, donde hago un llamado a las nuevas generaciones, a las generaciones actuales, a que vayamos reflexionando acerca del tratamiento que estamos haciendo sobre la locura, sobre estas estructuras que están fuera de los límites de este real que se estipula. Y aquí quiero hacer ver un tanto un mito que hay, que permite un tanto explicar esto que tiene que ver con la locura para dar cuenta de ella. Y es este mito de Ariadne, el hilo de Ariadne, donde se habla de Ariadne y de Teseo, y cómo Teseo, a partir de ese hilo que le regala a Ariadne, que lo hago la analogía con este carrete de hilo, con este hilo que permitió en su momento dar un giro a la atención desde el método psicoanalítico, y cómo ese hilo permite, a partir de esa transferencia particular, yo sí considero que existe esa transferencia, ese hilo permite ir acercando paso a paso a eso que se construyó para poder relacionarse con el real, con ese real que como lo planteaba en la película del Dragón Rojo, que no era muy satisfactorio para ese sujeto, y cómo entonces, siguiendo ese hilo, Teseo pudo vencer al Minotauro, a esta bestia que tenía cuerpo de humano y cabeza de toro. Entonces, cómo él puede vencer a esa bestia, ¿no? Y entonces ahorita lo asocio con esta película que estaba trabajando mi compañero Héctor Mendoza, en donde se observa claramente esa aparición de la bestia, esa aparición de la horda, que en su momento planteaba Freud, la horda primitiva que devora al padre. Y quiero hacer una analogía, quiero hacer una reflexión acerca de este hilo de Ariadne, donde sabemos que la etimología de Ariadne nos remite a la muy, muy pura, pero también a esto que tiene que ver con la luz del Padre o Señor. Ese es uno de las definiciones etimológicas de Ariadna. No es solamente la muy pura, sino la luz del Padre o el Señor. Entonces, sabemos que en la cuestión de la locura, en la cuestión de esta estructura como la psicosis, en esta similitud que tiene, esta ausencia del Padre, este límite que no logra instaurarse en ese yo que tempranamente fue agujereado, que está como una coladera. Entonces, permite el hilo de esa forma de relación que empezó a hacer con ese objeto, que es otra cosa que la creación, yo, este ego, que permite hacer frente a las ausencias y a las presencias de las relaciones con estos objetos tempranos, puede ayudar al tratamiento de estas estructuras, entiendo claramente que cada caso es particular, que cada caso es muy singular, y bien, yo espero que estén comentando, que estén haciendo alguna observación acerca de esto para poder articular este tema. Yo quiero un tanto plantear otra película que me parece un tanto que plantea esto de la relación de la locura con este real, y cómo esa interpretación, esa forma de abordar estos casos tan
tan difíciles en la familia. La familia requiere acercarse a asesorarse para poder apoyar a su familiar y que no sea solamente por medio de la medicación, que pueda ser un trabajo multidisciplinario en donde en los casos que sea totalmente necesario que se le medique un tanto, pero estar asesorados, acercarse a los lugares. Yo ahorita se me ocurre ofertar mi consulta, incluso a casos como estos en donde no haya la posibilidad de acceder porque se cree que es muy costoso o algo. Bueno, que al estar ahí en el tratamiento, entre las personas interesadas, sujeto del malestar y la familia que puede acercarlo, porque sabemos que difícilmente este tipo de estructura se acerca a la terapia, pero sabemos que sí hay casos que pueden hacer uso de la terapia, que sí hay sujetos que se dan la oportunidad de poder trabajar sobre esto que les aqueja. Pero por lo regular, el loco lo lleva la familia, lo lleva la institución, lo lleva incluso esta cuestión de los delitos, como lo mencionaba hace un rato. Entonces, ahí en mi consulta particular, en mi consulta en singular del caso por caso, podemos hablar de una forma de pago que pudiese ser accesible a estas personas que tuvieran esta necesidad de atención. Estamos hablando de un pago simbólico, de algo que es importante para que pueda hacer equivalencia y que permita pasar a otra cosa a este sujeto y a esa familia que está siendo, no sabe qué hacer, que está siendo aquejada por esta situación que lo rebasa. En mi práctica clínica me ha tocado ver casos en donde a los sujetos se les ha animalizado, porque se les ha tenido, decía una madre de una señorita que me tocó observar en García, darles una asesoría y acercarlos a una atención, que a esta señorita la tenían encadenada, y como estaba encadenada era porque era muy agresiva y ellos ya eran personas de la tercera edad, estos padres, y no sabían cómo hacerle. Me comentaban que ya tenía varios años encadenada y el lugar donde ella estaba situada era muy pequeño para su estatura, entonces tenía que estar como en cuclillas. Entonces, lo primero que a mí se me vino a la mente cuando la vi fue un estado de animalización. O sea, casi estaba en cuatro patas. Esto me remonta un tanto a recordar esta película de Fragmentado, donde este sujeto para poder hacer frente a todo esto que vivía crea una personalidad que llamaba la bestia, y que en la película de Glass ya empieza a correr y a caminar en cuatro patas. En la película de Fragmentado se alcanza a ver cómo por medio de el uso de sus brazos y sus piernas empieza a trepar a las paredes. Entonces, este tema creo que da para mucho más. Yo creo que tal vez el siguiente programa vamos a trabajar un tanto más sobre cómo hemos estado como sociedad dándole atención a estas estructuras, cómo pues en las distintas, les digo que el arte nos lleva a la delantera. Yo recuerdo un libro que leí cuando era universitario, que se llamaba Elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, y cómo, o sea, la locura ha sido trabajada por el arte desde muchos aspectos, como ahorita que les acabo de leer este pequeño cuento de Mario Benedetti, da esa visión acerca de la locura, y esto que quiero articular, que tiene que ver con el amor. Me remite un tanto a esta otra película donde sale
también de esta trilogía de Ed Harris, de estos, bueno, creo que ya hay más, película 4, creo, donde esta relación que se empieza a formar entre Clarice Starling y el doctor psiquiatra Aníbal Lecter, irradia un tanto en esta cuestión del amor, como en una de las películas llamada Aníbal, él, porque no puede dañar al objeto amado, que no puede tener un objeto quebrado, roto, fragmentado, él decide cortarse la mano para poder escapar de Clarice Starling, que le había puesto unas esposas y lo había dejado encadenado ahí. Y entonces él toma un cuchillo y dice, esto va a doler, y se corta la mano para poder huir. Entonces, ahí en esa relación que empieza a darse con Aníbal y Clarice, empieza, te digo, a irradiar un tanto, le menciono, a irradiar un tanto esta cuestión del amor, y cómo ese afecto permite a él no lastimar a Clarice, preferir lastimarse, y esto ocurre en estas formas de relación de amor, donde muchas de las veces esta estructura decide lastimarse para no lastimar al otro, y cómo en otros momentos estos actos locos sí lastiman a lo externo, como estos actos locos que han venido ocurriendo en este social de Nuevo León. No sé, se me viene a la mente este acto loco en relación al amor de Diego Santoy Riverol, donde su novia le deja, le termina la relación, y él en esa necesidad, de ese afecto, decide introducirse al domicilio de esta señorita, y entonces atacar a miembros de la familia, a los hermanos, a ella misma, a su hermana, y cómo se fue dándole un giro a toda este acto loco, por medio de la noticia, por medio de la legalidad. Tengo entendido que Diego Santoy Riverol sigue recluido en un centro de readaptación, y entonces es importante que se le dé lugar al sujeto, que se pueda dar lectura a eso que no cesa de inscribirse, que se pueda escuchar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la transferencia, desde el apoyo del método. Lacan plantea un equipo multidisciplinario donde se puede dar escucha a las distintas voces que están ahí implicadas en estas cuestiones de la locura, donde se puede escuchar a la familia, qué tiene que decir acerca de esta locura que advino a este sujeto de su familia, y entonces, al dar lugar a todas estas voces, se permite dar seguimiento a este hilo, a esta analogía que les hago, a ese hilo conductor, porque luego he escuchado decir en la clínica, es que en el hospital psiquiátrico, es que ya nomás no quiso hablar, y es que nomás a puros golpes se entiende, y es que pues no quiere hablar con nadie, todo el tiempo está ahí escondido en sí mismo, pero no hay que olvidar que en su momento el loco sí intentó hablar, sí intentó dirigirse a alguien, sí intentó ser escuchado, pero no hubo quien dio lugar a ese escrito, a ese diálogo, a eso que no cesa de inscribirse. Esto me remite un tanto a recordar una atención que estuvimos realizando en la Facultad de Psicología, a un paciente que él había estado denunciando en CARAC y en algunas otras instituciones, esta persecución que él sufría de las autoridades, en donde él había sido torturado creo que hablaba de delitos contra la salud. Se les estaba imputando a él y a su padre y a ciertos miembros de su familia,
que ellos estaban incurriendo en la siembra y el tráfico de drogas, que tenían armamento en su casa. Él menciona que eso no era real, que eso no había ocurrido y que muchas de las denuncias se las habían implantado. Y entonces, a partir de que él vive este suceso muy traumático y bueno, poco a poco se fueron entendiendo cosas de su historia, de estas formas de educar, de estas formas de hacer al sujeto más sociable, de hacer al sujeto que conviva con los mandatos de lo social, de la cultura. Entonces, cómo eso había instaurado en este sujeto esta cuestión de la paranoia, donde entonces él hablaba en este dispositivo que formó la maestra Ana Baños. Recuerdo, ella era nuestra maestra de psicopatología y nos llevaba, todo el grupo de la clase nos llevaba a escuchar a este personaje que necesitaba ser escuchado, que necesitaba puntos de vista, que incluso recuerdo que él tomaba datos de todos, tú cómo te llamas, quién eres estudiante, eres psicólogo, no eres, porque esto le daba a él la tranquilidad, le permitía entonces poder hablar, saber ante quién estaba, porque todo el tiempo estaba en este delirio paranoico, estaba defendiéndose del real. Él mencionaba que el gobierno intentaba atacarlo, que intentaba callarlo. Sí, vamos a dejar aquí un tanto esto, pero continuamos, vamos a un pequeño corte. Continuamos en Facebook Live. Entonces, vamos a seguir acá en Facebook Live con esto. Entonces, este personaje mencionaba en su discurso que era perseguido, que lo querían envenenar, que la persona que estaba haciendo la comida, una persona que no lo conocía, él encontraba la forma de darle ciertas características, de darle elementos para decir que era un perseguidor, que era parte del sistema y que lo habían puesto a vigilarle e incluso a dañarle con esa comida. Entonces, hace un momento le mencionaba acerca de esta película de John Nash, de Mente Brillante, en donde él ahora, algo que recuerdo que menciona Lacan y que mencionaba en su momento Ana Baños ahí en la clase, era que el sujeto vivía para el delirio, ¿no? Y entonces en esta película de John Nash se observa claramente cómo ahora el sujeto vive con su delirio. O sea, aún que le preguntan a este personaje de John Nash en su momento, este enviado del grupo de los que otorgan el premio Nobel, cómo le dice, oye, y ya no ves a estos personajes, estos amigos, y John Nash le responde, sí los veo, pero ya no les hago caso. Entonces, es precisamente esto de que cómo el sujeto puede vivir ahora con su delirio, ¿sí? Y no vivir para el delirio, esto que lo estaba llevando a John Nash a tener todas estas alucinaciones, a tener todo este delirio de persecución, a estar ahí en esta continua tensión. Entonces, damos cuenta cómo se puede trabajar con las locuras, ¿sí? Con nuestras estructuras que son particulares, que tienen un hilo conductor, pero que hay que escuchar, hay que leer. Sí, el tratamiento implica la lectura. A todos estos que están interesados en trabajar en este orden, les recomiendo estos textos que acabo de mencionar, los libros de Freud sobre el caso de paranoia, del doctor Schreber, de Scheber, del libro de Lacan, de la psicosis, acercarse también a estas cuestiones del arte, a estos cuentos, a estas novelas, a estas películas, donde incluso actualmente hay muchísimos programas. Se me ocurre mencionar estos Mente Criminales que sale
y que incluso en televisión abierta pasan algunos capítulos de algunas emisiones en la internet, en este espacio virtual, como incluso ahorita se me ocurre mencionar esta serie famosa del Motel Bates, donde sale esta precuela de esta película famosa de Psicosis, en donde se me hace muy interesante esta cuestión de los nombres, donde viene Norma Bates y Norman Bates en el capítulo 1 de esta película, de esta serie. En el capítulo 1 de esta serie, recuerdo que le dice Norman Bates a Norma en un diálogo, están ahí, Norma le dice, ahí es cuando tú dices que mamá, qué inteligente eres por traerme a este nuevo lugar para vivir. Entonces Norman le responde que eres muy inteligente por convencerme de hacer cosas que no quiero. Y ahí damos cuenta de cómo esta madre que pues para Winnicott sería madre no suficientemente buena, ¿no? Porque es lo que nos ayuda. Regresamos nuevamente en radio. Estoy comentándoles un tanto algunas películas, algo acerca que puede ayudarnos a visualizar el tratamiento que se puede dar a locuras. Invito a la lectura de los textos, a la lectura de los textos que tratan desde la teoría y la técnica, el psicoanálisis, a la locura, y también de acercarnos al arte por medio de las novelas, por medio de las exposiciones de pintura, por medio del cine, como ahorita mencionaba una serie, una precuela de la película Psicosis, que se llama Motel Bates, y cómo ahí se puede visualizar de una manera muy sencilla cómo se va formando esta estructura en Norman Bates. Hacía este comentario de cómo en el arte nos lleva a la delantera, y de cómo Norman Bates hace alusión a esta cuestión donde dice que Norma lo convence en el capítulo 1, lo convence de hacer cosas que no quiere, cuando van en el auto camino a este nuevo lugar donde precisamente es el motel. Y entonces esto yo lo hacía la analogía, me daba alusión a esto que hablaba Winnicott de la madre suficientemente buena, como estos sujetos que han desarrollado este tipo de estructuras han padecido en este reprimir, en tener que ceder estos instintos, estas pulsiones, esto de lo humano que para poder convivir con lo social tiene que ceder a ciertas manifestaciones pulsionales, y que bueno, que eso va dando lugar a que algunos padres, se me ocurre mencionar este libro del asesinato del alma, en donde se viene mencionando todo esto que el padre del doctor Sever le hacía para su beneficio, le hacía para educarlo, para que pudiera estudiar de una manera más adecuada, como lo ponía en una especie de silla de tortura y lo amarraba con correas, como posturas que él consideraba que estaban no adecuadas. Yo recuerdo a alguien que mencionaba allá en Lázaro Cárdenas, donde estuve viviendo, un personaje que él tuvo la oportunidad de vivir en Londres, estudiar en un colegio, y cómo ella camina con una postura, de hecho ella mencionaba, yo no me puedo permitir caminar con la cabeza baja, yo tengo que estar muy derecha, sentada muy derecha, todo esto que había sido desarrollado a partir de esta enseñanza que tenía allá en Londres, y cómo su papá le señalaba, levanta la cabeza, yérguete. Entonces, estas formas de educar, estas formas de hacer al sujeto humano más sociable, de hacer lo que pueda convivir con las prohibiciones, van instaurando esta serie de estas estructuras, estas series de actos luego locos que van
en su momento, como lo plantean en las películas y en las novelas, generando ciertas personalidades que en ese remontarse a estas vivencias tempranas están en contra de todo esto de lo social, están teniendo su propia forma de relación, están buscando la manera de acomodar esto y no lo hacen de una manera muy, muy socialmente esperada. Comienzan en estos actos de psicopatía, haciendo actividades que incurren en delitos, que incurren en lastimar a otros. Entonces, es importante que podamos, como terapeutas, como psicólogos, como gente que nos dedicamos al trabajo del mundo, sí, que vayamos cuestionándonos qué atención, qué tratamiento estamos dando a esta figura de la locura, qué tratamiento estamos dando a los sujetos que tienen esta estructura. Y eso es replantear que sí hay formas, que sí hay métodos y acercar a las personas a estos tratamientos, acercar a las familias, brindar ese apoyo, esa asesoría que sea conducente y que permita, a partir de la transferencia, a partir de ese amor por la pasión, de esa pasión por el trabajo del psicoanálisis, poder, por medio de ese hilo, de ese hilo conductor, dar cuenta y apoyar a ese sujeto a pasar a otra cosa, a poder convivir con ese delirio y ya no vivir para el delirio y lastimarse y seguir lastimando. Les recuerdo, mi teléfono es el 753-108-5428. Mi consultorio se encuentra en la calle Jacala, en la colonia Mitra Centro, entre Tulancingo y Simón Bolívar, muy cerca de la estación del Metro Hospital. Les recuerdo que estoy organizando un círculo de lectura de la obra freudiana a partir del día 19 de febrero. Estamos colocando los horarios y los días para poder vernos. Les comento que algunos están sugiriendo que sea viernes, sábados. Si alguno tiene alguna otra sugerencia, será de cooperación voluntaria. Quienes estén gustosos de asistir, los invito a este retiro, curso taller que daremos allá por las Cortinas, en una quinta, en las Cortinas de la Presa de la Boca, con un compañero que se dedica a la administración, Sergio Valtier, y quedé la semana pasada de darles el teléfono de Sergio. El teléfono de Sergio, si quieren también inscribirse con él o quieren hacerlo con un servidor, es el 81 18 79 04 15. Le repito, 81 18 79 04 15. Sería de quedarnos 1 o 2 días por allá, trabajar salir un tanto de esta zona de confort y trabajar acerca del liderazgo y cómo el método psicoanalítico, cómo esta teoría del psicoanálisis permite, ¿sí?, construir ese líder que pueda apoyar a las estructuras de trabajo, a las estructuras educativas, a los grupos, que pueda ese líder en ese conocimiento de sí mismo poder dirigir a las agrupaciones hacia el logro de los objetivos que se están planteando. Espero haber contribuido, porque recuerden que el banquete busca ser una plataforma de escucha, de diálogo, de reflexión, de análisis para promover el bienestar individual, familiar, grupal, de pareja, de institución. Yo soy Edgar Randú Sánchez, psicólogo clínico de orientación psicoanalítica. Les agradezco por haberme escuchado y acompañado en esta emisión. Saludos a todos aquellos que nos han estado enviando sus comentarios, sus saludos, sus sugerencias, a Brenda Gutiérrez, a Rocío Pérez, a Salvador, a algunos otros compañeros que han estado ahí participando con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente sábado
creo que habrá algunos puntos que situar de este tema y los espero. Que tengan un buen día. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció?